Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Dice así la palabra de Dios: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Un dato curioso, interesante, que me gustaría compartir con ustedes, es que de acuerdo a algunos estudios que se realizaron en el año 2015, la capacidad de atención de una persona era de 12 segundos. Luego de 12 segundos, la persona ya se distrae de lo que está oyendo o lo que está atendiendo. Recientemente, los últimos estudios han determinado que la capacidad de atención de una persona se había reducido a 8 segundos. Es decir, a partir de este momento, usted ya no está pescando lo que yo estoy diciendo. Ya se olvidó. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está trabajando en relación a todos los impulsos que recibe del exterior a una velocidad muy rápida. Y esto es muy cierto. Nosotros hoy en día no estamos acostumbrados a algo que es lento. De hecho, a mí me llama la atención, y creo haberlo mencionado anteriormente, que cuando uno ve una película infantil el día de hoy, es sumamente estresante para aquellos que nacimos el siglo pasado. ¿Por qué? Porque la verdad es que las películas de hoy que son para niños son con imágenes, con colores súper fuertes y a una velocidad tremenda, que para nosotros muchas veces es difícil poder seguirla. Y esto se debe a que la capacidad de reacción y, ¿por qué no decirlo?, la paciencia de las personas de hoy día, cada día se ha reducido más. O sea, en términos simples, no tenemos paciencia. La tecnología y la comodidad han trabajado a que justamente toda nuestra mente esté preocupada o enfocada en el entretenimiento. Yo le quiero invitar a que, probablemente las personas que son adultas, más maduras, no tengan esto, o tal vez sí. Pero quiero hacerle una invitación. Llegado a su casa, antes de dormir, vaya a su teléfono, a la configuración, y la parte donde dice bienestar, aparece cuánto tiempo usted ha estado conectado a su teléfono. Cuántas veces ha desactivado el bloqueo de la pantalla y cuánto tiempo ha estado efectivamente en las aplicaciones. Y les aseguro que muchos de ustedes se va a sorprender por la cantidad de horas que dedicó a hacer visión de distintas aplicaciones dentro de su teléfono. Y la variedad de aplicaciones o cosas que uno ve muestra justamente eso, que uno no tiene hoy en día la capacidad de conectar con una sola cosa o concentrarse en una sola cosa. Porque hoy día existe mucho este término, el multitasking. No sé si lo han oído, el multitarea. Estar enfocado en muchas cosas al mismo tiempo. Y en realidad eso al final del día es súper poco productivo. Queridos, hoy día las empresas de marketing y también los analistas de la conducta humana están concentrados en descubrir cuáles son las cosas que a nivel neuronal captan de mayor manera nuestra atención. Y todo esto porque quieren captar nuestra atención, captar la atención de una generación que no tiene paciencia. Porque esa es la verdad. No tenemos paciencia. Muchas veces comer una comida rica es mucho más barato irla a comer a un restaurante que cocinarla nosotros mismos, pese a que probablemente a nosotros nos quede más rica la comida. ¿Pero por qué? Porque no queremos tener que lidiar con el trabajo de ensuciar toda la cocina, estar una hora y media cocinando para comer algo que en 25 minutos podríamos bien comer en un restaurante. Y eso tiene que ver ¿con qué? Con la paciencia. Yo recuerdo mi infancia
clases de computación en el colegio, porque yo no tenía computador. Se prendía el computador y aparecía de la pantalla negra un mensaje que decía Windows 92. 25 minutos puro cargando el sistema operativo. Después de eso, uno tenía que empezar y hacerse la paciencia de conectar al Internet Explorer y que cargara una página para poder buscar algo, que se iba a demorar otro tiempo más. Hoy en día, si el Internet se demora 2 segundos, ya estamos desesperados. Estamos desesperados porque estamos en una generación que se potencia la idea de la poca paciencia. O sea, la paciencia es una virtud que no muchas personas tienen el día de hoy. Hay zonas en el mundo que se le llaman las zonas azules. No sé si han oído de eso. Las zonas azules en el mundo son los lugares donde la gente vive más tiempo. ¿Ya? Son aquellas zonas del mundo, hay una ciudad en Japón donde la gente llega a altas edades, o sea, las personas son más longevas, o sea, mueren más viejitas. Y se ha determinado que estas zonas se le llaman zonas azules y tienen ciertas características. Y una de esas características es que la naturaleza de esa gente es paciente. O sea, son personas que se toman su tiempo para todo. No viven apurados y por esa razón, muy probablemente, entre otras cosas que convergen, viven más tiempo. Pero en Occidente, en nuestra época, hablar de paciencia es algo que realmente no nos gusta mucho. Cada vez somos menos pacientes. Y la falta de paciencia nos lleva a la ansiedad, hermanos. Y la ansiedad nos lleva a cometer errores. Julio César, en su impaciencia por consolidar su poder, lo llevó a iniciar una guerra civil en Roma que eventualmente le llegó a costar la vida. ¿Por qué? Por no esperar el momento oportuno. Napoleón Bonaparte, otro gran conquistador, su ambición desmedida y su prisa por expandir su imperio, cosa que se estaba dando, lo llevó a sufrir derrotas cuando invadió Rusia y luego la famosa batalla en Waterloo. Hermanos míos, la paciencia es algo que no tenemos, pero la paciencia es algo que debe provenir de un corazón que ha nacido de nuevo. Cuando vamos a Gálatas y nos encontramos con lo que se conoce como el fruto del Espíritu, vamos a encontrar que una parte de ese fruto, porque no son frutos en plural, es un fruto. El fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu. Es un fruto constituido de varias partes. Y una de esas partes es la paciencia. Lo que leímos hace un rato atrás, el texto base, hermanos, nos habla de tener paciencia. Y así se llama el sermón de hoy día. Pero como estoy bilingüe, se llama Patience. Hoy día amanecí bilingüe. Así que se llama Patience nuestro sermón. Y vamos a hablar de 2 cosas con respecto a la paciencia. En primer lugar, tener paciencia sabiendo que el Señor volverá. Amén. ¿Usted cree que el Señor va a volver o no? Ah, ya, muy bien, estamos despertando. Parece que el comer generó ahí un efecto, los carbohidratos y esas cosas nos dio sueño. En segundo lugar, tener paciencia y el corazón firme por la certeza de la venida del Señor. Y eso es lo que Santiago está hablando en esos 2 versículos que acabamos de leer, los versículos 7 y el versículo 8. En los que siguen hasta el final va a continuar abordando la idea de la segunda venida de Cristo y de la esperanza que debemos tener, pero ahí ya lo hace más objetivo. Pero en estos 2 versículos que vamos a ver esta tarde, vamos a concentrarnos precisamente en las razones por las cuales debemos tener paciencia. Queridos, sin duda, la esperanza de todo cristiano es el regreso del Señor Jesucristo. El regreso del Señor Jesucristo. Y a lo largo de toda la historia de la redención, en la venida del Mesías, la aparición de Cristo ha sido el eje central de la historia. En la antigüedad, desde lo que se conoce como el protoevangelio, que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dice a la mujer,
de tu simiente. Está hablando, ¿cierto?, de la simiente de la mujer que iba a pisarle la cabeza a la simiente de la serpiente. Cuando está hablando de eso, está haciendo alusión al Mesías. El descendiente de la mujer, la simiente de la mujer, es el Mesías. O sea, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, ya se habla de la venida del Mesías. Por tanto, todo lo que sucede en el Antiguo Testamento está en función a la esperanza de la venida del Mesías. Y cuando el Señor Jesucristo lleva a cabo su ministerio, Él muere en la cruz, al tercer día resucita, ¿cierto? Y luego de estar apareciéndose durante 40 días a sus discípulos, asciende. Él hace una promesa, amados. Y esto está en Hechos 1:11. Dice así Hechos 1:11. Les dijo: varones galileos, los ángeles, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Por tanto, después que el Señor Jesucristo asciende, previo a la venida del Espíritu Santo, queridos, la esperanza de la iglesia, la esperanza de los cristianos, ha sido el retorno de Cristo. O sea, antes de que Cristo viniera, la esperanza era la venida de Cristo. Y después que Él vino, la esperanza es la venida de Cristo, porque la venida de Cristo es el punto coyuntural donde se da a lugar el paso a la vida eterna. El eje central de la historia es la venida del Mesías. Y por eso el versículo 7, el escritor Santiago, el hermano del Señor, insta a los hermanos a tener esta noción. Acompáñenme en la lectura, por favor, en el versículo 7. Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas y ahora. Dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Sean pacientes hasta la venida del Señor. Saben, dentro del contexto al cual Santiago está escribiendo, nos encontramos a cristianos que estaban pasando persecución, que estaban teniendo problemas con los de afuera, pero que también estaban teniendo problemas internos dentro de la iglesia. O sea, eran cristianos que no la estaban pasando bien. De hecho, anteriormente le había dicho: ustedes no se preocupen de mirar a los ricos de este mundo, porque ellos van a perecer. Ustedes tienen que preocuparse por mirar las cosas de arriba. Ustedes tienen que preocuparse ¿de qué? De esto, de la venida del Señor. Y esto sucedía precisamente por eso, porque de alguna manera una vía de escape que la gente tiene a la realidad es enfocarse en algo. En el caso de los años 60, en Estados Unidos, en plena guerra de Vietnam, los jóvenes se rebelaron contra llamémoslo así, el propio capitalismo del país, y empezaron a implantar esta nueva moda, la moda de los hippies, que básicamente era la búsqueda de llenar el vacío, el sinsentido de sus vidas. En eso cayeron en el consumo de alucinógenos, ¿cierto? Y en vivir la vida peace and love, paz y amor. Y trataron de llenar su corazón con eso. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de algo. Saben, para nosotros como cristianos eso no está muy lejos. Muchas veces nosotros, teniendo fe en Cristo, teniendo fe en Dios, intentamos descansar o depositar nuestra confianza en ciertas cosas que están más a la mano. Y es ahí donde entramos en la tentación muchas veces de confiar en nuestra capacidad de generar recursos. Generamos o levantamos ídolos. Así el dinero o el trabajo puede convertirse en un ídolo para nosotros. Y eso es lo que tristemente sucede. Pero lo que está diciendo Santiago aquí es: ustedes no llenen su corazón de ídolos que no son Dios. Su esperanza y su mayor preocupación debe ser la certeza de que Cristo viene. Ustedes deben ser pacientes hasta la venida del Señor. Hermanos, nosotros vivimos en lo que teológicamente se conoce el ya, pero todavía no. Es común oír, ¿cierto?, dentro de ciertos círculos cristianos en este tiempo, que debido al conflicto que vemos en Medio Oriente entre Israel y Hamás, estamos a puertas de la venida del Señor Jesucristo. Pero les quiero recordar lo que acabamos de leer. Hechos 1:11.
Estamos hablando de 2000 años atrás. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Hermanos, la esperanza del retorno del Señor Jesucristo ha sido algo que todo cristiano debe abrazar o ha abrazado desde que Jesucristo ascendió. Pablo creía que él iba a estar vivo cuando Jesucristo viniera por segunda vez. Él decía en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, y los que quedemos, los que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados junto con ellos en el aire. Y él dice, los que hayamos quedado. O sea, la esperanza de Pablo era ver el regreso del Señor Jesucristo en su tiempo. Por eso es que estamos en el ya, pero el todavía no. La venida de Cristo es inminente en cualquier momento desde el día que Él ascendió. Y esa ha sido la esperanza de la iglesia a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy. Hermanos, tu esperanza y la mía debe ser esa. Cristo regresará. Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Pero la dilatación de ese momento ha generado que nosotros comencemos a empaparnos con la visión del mundo y no tengamos paciencia para poder aguardar como se debe la venida del Señor. Y ahí está el punto que está hablando Santiago en este momento. Cada vez que la ansiedad, hermanos, le gana a la paciencia, entramos en serios conflictos, entramos en errores, nos equivocamos. Nos equivocamos. Y es por eso que muchas veces, hermanos míos, pecamos deliberadamente, porque sabemos que hay tiempo. Pero Cristo dijo que Él podía volver en cualquier momento. Por eso insisto, vivimos en el ya, pero todavía no. O sea, la venida del Señor puede ser ahora mismo, pero todavía no. Y nosotros tenemos que vivir en esa tensión. Tenemos que saber eso. Hermanos, si tú supieras que Cristo viene esta tarde o esta noche, yo te aseguro que hoy día hubieses tratado de estar lo más santo posible y no te hubieses desconcentrado con nada. No hubieses peleado con tu marido, no hubieses apurado a tu esposa porque se está retrasando mucho, no hubieses hecho nada de eso. Porque estás consciente de que Cristo viene hoy día. Entonces quieres estar impecable. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué planificamos? Y ya lo vimos hace un cuantas semanas más atrás, ¿por qué vivimos nuestra vida como si tuviéramos mucho tiempo por delante? Si no sabemos en qué momento regresará el Señor. ¿Y sabes qué? Puede que el Señor se demore en regresar, pero puede que hoy día o mañana sea tu último día en este mundo. Por tanto, esa tensión del ya, pero todavía no, es algo que nosotros deberíamos vivir. De manera, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser pacientes a la venida del Señor y no transformar esa paciencia en ansiedad por las cosas de este mundo. Porque aunque la promesa de Dios se demore, esta promesa es certera. Esta promesa se va a cumplir, hermanos. Y eso es porque cuando nos ponemos ansiosos y intentamos nosotros establecer la venida del Señor, suceden cosas terribles. Pasó con los adventistas del séptimo día. Ellos dijeron, el señor Russell dijo, tal fecha va a venir el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Vergüenza ajena, no pasó nada. Y ahí se disolvió ese grupo y finalmente surgió los adventistas del séptimo día. Lo mismo sucedió con los testigos de Jehová, pusieron fecha. El Mesías va a volver en esta época. Un pastor conocido dentro del mundo evangélico hace poquito, el año pasado, hace un par de años atrás, también dio fecha y después se terminó arrepintiendo. Hay otros por ahí que se creen youtubers que igual andan diciendo fechas. Y honestamente eso es ansiedad. Porque es claro que el Señor dijo, nadie sabe el día ni la hora. Pero ¿sabes qué? Puede ser hoy día, prepárate. Puede ser hoy día. Pero ten paciencia. Esa paciencia en esperanza, pero no esa ansiedad que te lleva a enfocarte en el error. Por ansiedad, Sara cometió la imprudencia de pedirle a Agar, su sierva, que se juntara
con su marido. Dios le había dado una promesa. Dios le había dicho, oye, voy a multiplicar tu descendencia. Abraham, mira el cielo, mira la arena del mar. Así va a ser tu descendencia. Sara lo sabía, lo había oído, pero estaba pasando el tiempo y no pasaba nada. Entonces la mujer tomó la iniciativa. Porque si algo le gusta a las mujeres es tomar la iniciativa, ¿o no, señores? Le tomó la iniciativa y llegó y le dijo, Abraham, tengo una idea. ¿Cuál es la idea, esposa mía? Allégate, ten intimidad con nuestra esclava y el hijo que nazca va a ser como nuestro. Abraham miró a Agar. Buena idea, le dijo. ¿De ahí quién nació? Ismael. ¿Con quién tienen problemas los israelitas el día de hoy? Con Hamás. ¿Descendientes de quién? De Ismael. O sea, la ansiedad ante una promesa puede llevar a la gente a cometer errores. Y nosotros muchas veces, hermanos, en vez de tener paciencia por la promesa de la bienaventuranza de la venida del Señor, nos desenfocamos, nos llenamos de ansiedad en cosas vanas de este mundo e intentamos hacer el plan de Dios a nuestra manera. Y cuando hacemos eso, las cosas hasta el día de hoy son nefastas. Por la impaciencia erramos y tomamos malas decisiones. Y hermanos, es cierto que aunque el Señor Jesucristo se haya demorado en venir, nuestra convicción y nuestra creencia es que Cristo volverá. Y todos nosotros deberíamos amar la venida del Señor. Todos nosotros deberíamos estar expectantes, con mucha atención, porque, ¿sabe qué? Una de las maneras en las cuales tú demuestras tu amor a Dios, escucha bien, una de las cosas con las cuales tú demuestras tu amor a Dios es cuánto esperas la venida del Señor Jesucristo. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, la última, y cito, la última palabra del Cantar de los Cantares, si leí ese libro, está en la Biblia, es apresúrate, amado mío. Y entre las últimas palabras del Apocalipsis, dice Spurgeon, leemos, el espíritu y la esposa dicen ven, a lo cual el esposo celestial responde, ciertamente vengo en breve. Continúa Spurgeon diciendo, el amor anhela la gloriosa aparición del Señor y se goza con esta dulce promesa. La venida del Señor se acerca. Hermanos, si nosotros tenemos nuestro corazón puesto precisamente en la venida de Cristo, la verdad es que de esa manera nosotros estamos proyectando, manifestando nuestro genuino amor por Dios. Dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice ahí, en 2 de Timoteo 4, 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, hermana, ¿anhelas con amor, con añoranza el retorno de Cristo? ¿Anhelas que Él venga realmente? Yo recuerdo, y perdonen que dé un ejemplo mío, pero es porque muchas veces adultos tenemos este pensamiento. Yo me acuerdo que cuando tenía aproximadamente 10 años, iba a la iglesia, acompañaba a la iglesia a mis padres, y el pastor predicaba sobre la venida de Cristo. Y en ese tiempo estaba de moda un juego que se llamaba Mortal Kombat 2. Ustedes no saben de eso. Ustedes son santos. Yo era un pecador. Yo tenía 10 años. Y en los juegos de la esquina, donde habían máquinas, ¿cierto?, de videojuegos, había llegado ese juego. Entonces, para mí era difícil terminar ese juego, ganarle a todos los oponentes. Y yo en mi mente de niño decía, Señor, yo no quiero que vengas todavía hasta que me termine ese juego. ¿Saben qué? Ese pensamiento no es muy distinto al que el día de hoy tengo. Porque sin darme cuenta, en el afán de la vida, digo, Señor, no vengas todavía, quiero hacer esto primero.
Quiero desarrollarme en esto primero. Quiero terminar este proyecto que empecé primero. Quiero ver crecer a mis hijos, quiero ver a mis nietos, etc. No vengas todavía. Y eso está mal. Porque la verdadera y única esperanza y añoranza de un cristiano debe ser encontrarse con su amado. Queridos míos, humillémonos delante del Señor, pidámosle perdón al Señor, porque muchas veces no es esa nuestra esperanza. No es esa nuestra esperanza. Y estamos tan ensimismados y desenfocados de lo que realmente importa que nos vamos y nos fuimos. Perdemos el norte, perdemos la esencia de lo que tenemos que hacer. Hermanos, es cosa de mirar el mundo, ver cómo están las cosas y darnos cuenta que el planeta está agonizando. El planeta está agonizando. La maldad está llegando a límites tremendos. Ya no hay empatía. Ya no hay nada. El ser humano está totalmente desenfrenado. Y como Pablo le escribe a Timoteo, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, sin afecto natural, amadores de sí mismos. Y eso es justamente como vemos alrededor y vemos a las personas y como vemos el mundo. Y todos los síntomas que vemos en el mundo son un claro indicio de que el Señor está a las puertas. Está a las puertas. J.C. Ryle dijo sobre los síntomas que vemos alrededor lo siguiente: todas estas cosas parecen decirnos con voz clara que el mundo está descoyuntado y necesita una nueva administración y un nuevo rey. Señala Ryle, como un niño que llora en los brazos de un extraño, el mundo siempre está inquieto, gimiendo y luchando, aunque apenas sabe por qué, y nunca descansará ni estará en silencio hasta que su padre legítimo lo tome en sus manos y haga a un lado al extraño. El mundo está totalmente desencajado, pero la gente no sabe por qué. No sabe que necesita a su Redentor, no sabe que necesita a su buen pastor. Hermanos, y ante esta situación todos nosotros deberíamos afligirnos al ver la condición del mundo y al ver cómo cada una de estas cosas se están desencadenando. Pero muchas veces nuestra mirada ante todos estos eventos son simplemente ignorar y hacer vista gorda. Todo cristiano, hermano, debería estar expectante de lo que sucede alrededor y anhelar el retorno del Señor. Dice en Apocalipsis, capítulo 5 y 6, que habían almas que clamaban: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Alguien dijo: ¿dónde está el cristiano reflexivo que no suspira a menudo por un estado de cosas, por un mejor estado de las cosas y se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor fiel y verdadero? ¿Hasta cuándo seguiremos llorando y trabajando, vendando heridas y bebiendo copas amargas, y educar y partir y sepultar y vestirse de luto? ¿Cuándo será el fin? Muchas veces nosotros no tenemos esta idea de ver el mundo y anhelar el retorno del Señor y decir: ¿hasta cuándo, Señor? Como dice el Espíritu y la novia: oh, ven, Señor Jesús. Para ilustrar la paciencia que debemos tener, Santiago menciona el trabajo de un agricultor, esperando la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es aquella que antes de entrar a la estación más lluviosa caía. Antes era como un presagio de lo que venía. O sea, si un año iba a ser, dentro de términos de la agricultura del antiguo y cercano oriente, si un año iba a ser lluvioso, evidentemente primero venía una lluvia que antes de la época que se esperaban lluvias se asomaba. Pero luego de la temporada de lluvia, cuando esta ya acababa, terminaba la primavera, siempre había lo que se conocía como la lluvia tardía, o sea, una lluvia que venía fuera de tiempo. Y luego de esa recién, esperando unos cuantos días, podían cosechar. La figura que está expresando acá es la figura de alguien, de un agricultor que precisamente está guardando, está esperando y teniendo paciencia, porque una cosa segura es
que el fruto ya va a estar listo. El fruto va a estar listo. Sin duda, nosotros, a diferencia de un agricultor en este mundo, si hacemos la comparación, para nosotros es mucho más difícil porque tenemos aflicciones en este mundo. Sufrimos dolor, angustias, pérdidas. Y la verdad es que la vida de esperanza en Cristo es mucho más movida que la vida de un agricultor esperando que el fruto llegue. Pero la idea de este ejemplo que da Santiago es contarnos y decirnos que en realidad la certeza que tenemos es que la temporada de cosecha ya va a venir. ¿Y sabes qué, hermano, hermana? Cristo va a volver. Y lo que necesitamos es aguardar pacientemente sabiendo que esto va a suceder. Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Así debemos estar nosotros. Y ahora brevemente quiero decir 5 razones por las cuales nosotros tenemos que estar claros y enfocados en que Cristo va a volver. En primer lugar, el mismo Señor Jesucristo dijo que iba a volver. Juan 14:3: si yo voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús dijo que iba a volver. Los ángeles dijeron, ya lo vimos en Hechos 1:11, este mismo Jesús, quien ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. En tercer lugar, las profecías del Antiguo Testamento. Muchas de ellas hablan de cosas que no sucedieron en la primera venida de Cristo. Entre ellas, la de Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, donde se habla de la visión del Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. Eso todavía no ha pasado, y eso va a pasar, y es nuestra esperanza. En cuarto lugar, la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles dijeron constantemente que Jesucristo iba a volver. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que quedemos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo dijo el Señor, lo testificaron los ángeles, las profecías del Antiguo Testamento, las enseñanzas de los apóstoles, y hay una quinta cosa, hermanos míos, que sella perfectamente nuestra esperanza de la venida del Señor. Es la naturaleza misma de Dios. Dios es fiel y Dios no miente. Y Él dijo, si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Hermanos, si Dios prometió que Cristo regresaría, podemos estar seguros que Él va a cumplir su promesa. Por eso aguardemos con paciencia que Él volverá. Juan Crisóstomo, considerado por los padres de la iglesia como el mejor predicador de esa época, dijo: la mayor recompensa de la paciencia es que al final ella misma, es decir, la paciencia, carece de importancia. El cristiano tiene que vivir con tanta paciencia en el retorno del Señor Jesucristo, que cuando Él vuelva, nadie se acuerde de que tuvo que tener paciencia, porque el gozo de tener al Señor al frente, el gozo de encontrarnos con el amado, va a ser tan glorioso que ni nos vamos a acordar que teníamos que tener paciencia. Hermanos míos, ese debe ser nuestro gozo. Ese debe ser nuestro gozo y la paciencia que debemos tener, porque Cristo sin duda alguna regresará. Spurgeon dijo: por la fe los hombres han superado el mundo y alcanzado el trono de Dios. La paciencia, hermanos, es la joya de la fe. Y aunque pueda ser difícil, hermanos míos, la fe nos ha sido dada precisamente para eso. Por tanto, el versículo 8 nos lleva a nuestro segundo punto. Versículo 8 de Santiago 5 dice: sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque
la venida del Señor está cerca. Hermanos, fortalezcamos nuestros corazones, porque nuestros corazones decaen, nuestros corazones sucumben, nuestros corazones se desaniman. Pero debemos nosotros fortalecer nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. ¿Usted cree eso o no? Amén. Tenemos que esperar en eso. El Señor está a las puertas. Pero debemos fortalecer nuestros corazones. Pero ¿cómo esperamos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo fortalecemos nuestro corazón? Hermanos, debemos hacerlo de manera activa y no pasiva. Fortalecer habla de un mandamiento. Fortalezcan, háganlo. Es un imperativo. No podemos quedar, el Señor viene. No. Tenemos que ser activos en nuestro actuar. Debemos vivir cada día amando al Señor. Debemos proclamar el Evangelio del Señor. Debemos mostrar el amor que Dios nos ha dado a los demás. Debemos, con nuestras acciones, debemos servir al prójimo, servir al que tenemos al lado. Debemos orar, una oración ferviente. Debemos estudiar, amar la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer de manera activa, y vamos a estar fortaleciendo nuestro corazón, haciendo cosas. No que nos convirtamos en activistas, pero hacemos eso. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra esperanza está en nuestro amado. Fortalecer nuestros corazones significa tener fe a pesar de las pruebas, de las tribulaciones que podamos estar enfrentando. Estar fortalecidos implica confiar en el Señor aunque nuestro cuerpo esté enfermo, aunque estemos en dolor, aunque estemos en aflicción, en angustia de corazón. Significa recordar las promesas de Dios, aferrarnos a las promesas de Dios, aun cuando el camino se ve totalmente oscuro por delante. Eso es ocuparse, eso es fortalecer nuestro corazón, enfocarnos en Él. Es mantener viva esa esperanza y alimentar cada día con seguridad que Cristo venció el mundo y que si Él ha vencido, también nosotros somos victoriosos. Hermanos míos, la venida del Señor cada día está más cerca, y si Él no viene todavía, puede que nosotros no vayamos hacia Él. Partamos de este mundo y nos encontremos con Él igual. Por tanto, aunque Él no venga todavía, sí debemos tener la certeza latente de que Él está a las puertas. Porque si morimos, eso significa nuestro encuentro con el Señor. Hermanos míos, debemos estar motivados, debemos mantenernos firmes, debemos vivir con propósito. Porque el Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis 22:12, el último capítulo de la Biblia: he aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Estas no son solo palabras de promesa, hermanos, son motivación pura. No hay mejor coaching que el Señor Jesucristo, hermanos. Imagínense, esas palabras motivacionales al corazón han permitido que el Evangelio y la iglesia permanezca 2000 años después. 2000 años después. Y estas palabras de Él nos deben impulsar cada día. ¿Para qué? Para vivir para su gloria, para trabajar en su viña, para hacerlo con gratitud, con alegría, para que podamos servirnos los unos a los otros en amor y humildad. Así que mientras esperemos, hermanos, la venida del Señor con paciencia, trabajemos. Y mientras trabajemos, amemos. Y mientras amemos, oremos. Y mientras oremos, sirvamos, sabiendo que el Señor está en camino, sabiendo que Él está a las puertas, y cuando Él vuelva, nos va a encontrar haciendo su voluntad. Si le amamos, si está en nuestro corazón cada día su venida, cuando Él nos halle en su retorno, estaremos haciendo su voluntad. Amada iglesia, despertemos de nuestro sueño. Amada iglesia, esperemos con gozo, trabajemos con amor. Y que esto que estamos recordando una vez más nos llene de esperanza y verdaderamente nos impulse a seguir adelante a nuestro encuentro con el amado. Cristo murió y en su obra expiatoria en la cruz nos dio el perdón.
nos dio el perdón. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él se entregó. Cuando resucitó, lo hizo para sellar toda condenación, porque si Él resucitó, a todos aquellos que creen en Él les dio la potestad de resucitar también. Él venció la muerte. Su trabajo de expiación ya concluyó, pero su obra de redención terminará cuando Él vuelva, porque nos redimirá de esta condición caída, nos redimirá y restaurará lo que Él siempre quiso para nosotros. Por eso debemos estar expectantes, por eso debemos amar la venida del Señor, amados. ¿Saben? Muchos de nosotros tal vez estamos lidiando con la pérdida, con la tristeza, con la incertidumbre sobre el futuro, con la tensión en los conflictos del mundo, que está pasando en Israel ahora mismo. Pero en medio de todo esto tenemos una esperanza firme y segura que debe ser nuestra convicción. El Señor viene. El Señor viene, así que seamos pacientes, fortalezcamos nuestros corazones y esperemos con alegría su venida. Amén. Que la paz del Señor esté con nosotros y que por sobre todo nos dé y pula en nosotros este fruto, esta parte del fruto del Espíritu de la paciencia, para que nos permita vivir nuestra vida de esta forma, con los pies en la tierra, pero con la mente en el cielo. Como Pablo dice a los colosenses en el capítulo 3, poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque si habéis muerto con Cristo, si hemos muerto con Cristo, ahora debemos vivir para Él. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Que tu vida y la mía vivan en abundancia para la gloria de aquel que nos salvó, de aquel que nos redimió. Amén. Amén. Oremos al Señor.